Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículo 13 es nuestra cita base. Saludamos a todos nuestros hijos espirituales, amigos y hermanos presentes aquí en el templo de la Iglesia Evangélica Anunciadora de Sion El Recreo, municipio San Fernando de nuestro querido estado Apure. Estamos al sur de Venezuela. Esta información para todos nuestros queridos hermanos que nos van a oír en República Dominicana, los que nos van a oír en Colombia, en el Ecuador, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Perú, en Chile. Estamos vivos y estamos aquí peleando la batalla. ¿Desde dónde? Desde Venezuela. La Iglesia Anunciadora de Sion El Recreo. El reverendo Wilmer Romero les manda un abrazo grande y una bendición para todos ustedes, deseando de todo corazón que les esté yendo muy bien. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Puede tomar asiento, por favor. Hoy arribamos a qué parte del tema. Vamos a ver. Número 9. Número 9 del tema: ¿qué tipo de tierra soy? Un tema que se ha convertido para nosotros y para todos los oyentes en una gran enseñanza que nos orienta cada día a ser mejores cristianos, enfocados en la integridad, en la santidad y en la justicia de Dios, pero también desde el punto de vista profético y dispensacional, para que la iglesia del Señor esté muy atenta de todos los acontecimientos y de esa manera pueda sacar conclusiones espirituales que lo lleven por el camino de mantenerse firme, sin fluctuar, sin dejarse engañar por las diferentes sectas y teorías doctrinales erradas que puedan perjudicar su vida espiritual y su relación con Dios, además de su salvación. En los temas anteriores hemos abordado la parte de las características del hombre natural. El tema pasado, que fue el más reciente, hablamos de las obras del hombre natural, cómo la Biblia caracteriza de forma interna a la persona que todavía no tiene a Cristo, cómo a través de la historia bíblica los profetas inspirados por Jehová de los ejércitos a través de su Santo Espíritu pudieron hablar de muchas cosas que tal vez para ellos no se les permitió su interpretación como tal, porque como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, fueron cosas que estaban reveladas para estos tiempos. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que hubo una creación original que fue una propuesta de Dios para el hombre y que se ejecutó en un corto tiempo, de un lapso de unos 100 años aproximadamente, de acuerdo a los grandes estudiosos que calculan los tiempos dispensacionales. Estamos hablando de la dispensación de la inocencia. Allí comenzó todo, allí comenzó la bendición, pero allí también comenzó la maldición. Allí comenzó la abundancia, pero también comenzó la escasez.
allí comenzó una relación con Dios profunda, íntima, pero allí también en ese mismo huerto se rompió esa comunión con Dios. Escudriñando un poco referente a ese tema, quise explicar la forma como surgió el hombre, tomando algunos detalles de la Biblia, principalmente, que es nuestro libro texto, pero también la parte antropológica y los estudios antropológicos que se han hecho referente al hombre y que centran el hombre como el centro del mundo, del universo, del cosmos. Lo posiciona de esa manera, valorando los sentidos, la parte intelectual, valorando los sentimientos, valorando la capacidad que tenemos los hombres. Los escritores tomando esa capacidad de razonamiento, de fuerzas físicas que tiene el hombre y la mujer para desenvolverse en esta vida, han tratado de colocar el hombre como el centro del universo. Ese tipo de teoría o de posturas, no todo es negativo, porque la misma Biblia dice que Dios dotó al hombre de una capacidad tan espectacular que nos colocó en una posición, dice, un poco menor que los ángeles. Es decir, que aunque los ángeles son seres celestiales y que habitan en el cielo y también aquí en la tierra en momentos específicos enviados por Dios, el hombre goza de un reconocimiento de parte de Dios completamente extraordinario. Tanto así que cada vez que Dios ha querido castigar al hombre y a la mujer, le ha pesado en su corazón. Dios lo ha pensado y en muchos casos termina perdonándolo, naciones enteras, familias enteras, porque Dios, que fue nuestro creador, nos ama inmensamente. Hay algunas palabras, como podemos decir una del profeta Isaías en el capítulo 59. El profeta Isaías dice: he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. El apóstol Pablo, en la dispensación de la gracia, escribiéndole a los hermanos en Roma, en la carta a los romanos, dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto indica que lo que expliqué en el tema pasado del significado de la muerte espiritual y la muerte física que fueron generadas por ese pecado, por esa desobediencia que el hombre y la mujer cometieron en el huerto del Edén, indica que hubo una ruptura, hubo una separación de la relación de Dios con el hombre, y el hombre y la mujer fueron destituidos de los beneficios del cielo de forma completa, porque no puedo decir que fue de forma absoluta, porque hubiese sido de forma absoluta, en los días de Noé nadie se hubiese salvado, en Sodoma y Gomorra nadie se hubiese salvado. Por eso yo digo que el hombre siempre ha gozado de la bondad, de la benevolencia y de la misericordia del Dios del cielo. Cuando llegamos a los tiempos del Señor Jesús, la Biblia enseña que tanto la vida de Jesús, el Mesías, como el propósito de su vida, de su predicación y de su muerte, tienen muchos beneficios, y uno de los beneficios es reconciliar al hombre con Dios. Dice la Biblia, lo escribió también el apóstol Pablo, dijo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, en una oportunidad después de ser libertados de la cárcel, cuando eran intimidados para que no siguieran predicando, dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos presenciales de la manifestación de Cristo, porque en ningún otro hay salvación,
ni hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va a mi Padre sino por mí. Es decir, que tanto Cristo como los apóstoles, enseñando la doctrina en esencia de la salvación y el trato de Dios directo con el hombre, trataron de dejar muy claro la forma como el ser humano puede relacionarse con Dios, cómo el ser humano puede volver a instaurar esa relación en lo espiritual con su Creador. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Hablando de la condenación, Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres la aborrecieron y amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran absolutamente malas. Frente a esta situación, el Señor Jesucristo en sus predicaciones hizo mucho énfasis en tocar esa sensibilidad que hay en el corazón del hombre, ese vacío, pero también ese espíritu sensible que cuando es tocado por la palabra, cuando es ministrado por el Espíritu Santo, siente necesidad de Dios. Una persona puede ser muy chévere en la calle, una persona puede ser muy amable, una persona puede ser muy bondadosa, muy tratable, muy simpática con las demás personas, puede compartir mucho en una fiesta, puede viajar a las mejores islas que tenemos aquí en Venezuela y que tenemos en el Caribe, puede viajar y conocer las más grandes metrópolis mundialmente, pero cuando cierra la puerta al vehículo y tiene que ir a su habitación a dormir, siempre los pensamientos comienzan a recorrer su mente y a recordar los buenos momentos, los momentos de pena. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije esto? Oye, fui exitoso en esto, vi que la gente le gustó lo que dije, tantas cosas, mira, tengo dinero, revisa las cuentas en el banco y dicen: todavía me queda como para seguir paseando otros días, tengo una familia, tengo negocio, tengo todo, pero se tira en la cama y se queda con los ojos así, dice: pero a uno siempre le viven haciendo falta cosas. ¿Saben ustedes qué significa eso? Un vacío que solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. Alaba a Dios por eso. Un vacío que solamente el Espíritu Santo lo puede llenar, y que el hombre y la mujer en su estado natural no lo tiene lleno, porque debe tener un encuentro con Dios. Hablamos del diálogo que tuvo Jesús con un maestro de la ley llamado Nicodemo, y quedamos cuando Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y yo me comprometí con ustedes de explicarle qué significa eso. ¿Verdad que sí? Ahora bien, fíjese que quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 25. Vamos a leer del texto 21 para que haya una mejor y mayor comprensión. Abra su Biblia. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es lo que le acabo de decir ahora, que los profetas antiguamente indagaron estos tiempos y no pudieron entenderlo a la perfección. Versículo 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para que todos los que creen en Él, aparece Él, minúscula, acentuado, pronombre personal, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que es su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces no es María, no es San Pancracio, no es San Bartolomé, no es Doroteo, se llama Jesús, que mueve la justificación de parte del Señor. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo vengo de una dinastía religiosa y todos mis padres fueron católicos y todos adoraron, eran devotos de la legión de yo no sé quién. Aquí no se trata de legión, aquí se trata de un solo Dios y un solo nombre que fue dado a los hombres debajo del cielo, en quien podemos ser salvos. Ahora bien, fíjense ustedes, yo quiero que vayan precisando estas palabras. En el texto 25 aparece la palabra propiciación, ¿verdad? Guárdenla por allí, que ahora vamos a tratar en cualquier momento. Propiciación. Entonces, de acuerdo al texto 26, cuando habla de la justicia de Dios, que siendo Él justo, Él es el que justifica, termina ese texto con el nombre de Jesús. Entonces, esto indica o me obliga como conferencista y que estoy entregando esta enseñanza, que tengo que hablarles a ustedes antes de ir a hablar del nuevo nacimiento, de un tema doctrinal llamado la expiación. ¿Cuántos de ustedes conocen eso, lo que es una expiación? Bueno, hay como 3 amén, pero hoy lo van a aprender. La expiación. Hay muchas cosas en la Biblia, amados, que tienen sus nombres desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista práctico. Dentro de ello la expiación, la propiciación que leímos en el texto 25, la regeneración, la transformación, porque cada uno de ellos tiene una connotación distinta, a pesar que se ve como que son iguales, pero no lo son. Lo que sí son es relativa, que una cosa genera la otra. Hablando de la expiación, la expiación no es más que el sacrificio de la muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de la sangre de Cristo para limpiar pecado y redimirnos del pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. Él no tenía pecado, nunca tuvo pecado. Dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no pudo morir otro por nosotros? ¿Por qué si el pueblo de Dios fue defendido por hombres y por profetas como Isaías, Jeremías, el rey David, que es un hombre de gran renombre, por qué ninguno de ellos pudo morir por nosotros? Porque ellos eran pecadores. ¿Ve? Ellos estaban esclavizados y vendidos al pecado. Y Jesús era un hombre de carne y hueso, expuesto al pecado, pero venció al pecado en su cuerpo. Por eso es que cuando el diablo tenta a Jesús en el desierto y Jesús no cede a pecar, el diablo sale con la peor vergüenza, porque el diablo quería que Jesús lo venciera a él, no como hombre pecador, humanamente hablando, sino como hijo de Dios, como Cristo. Que lo venciera como Cristo, mas no lo venciera como Jesús. ¿Por qué explico esto aquí? Quiero que me preste mucha atención para que capte la idea y no haya confusión. Recuerden que la palabra Jesucristo
explica o denota o hace referencia a un hombre de doble naturaleza, no de doble nacionalidad, naturaleza. El nombre Jesús, que es el humano, el de la carne, el de carne y hueso, y el nombre Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el glorificado. Por eso se llama Jesucristo, un nombre compuesto. Ahora, el diablo estaba acostumbrado a dominar la raza humana desde el punto de vista humano. El diablo sabía que al hombre le gustaba fornicar y la mujer también, le gustaba adulterar, le gustaba embriagarse, le gustaba adorar imágenes, le gustaba matar, le gustaba traicionar, le gustaba mentir. Y el diablo vio que en el hombre había un orgullo que cada vez que se lo tocaba lo despertaba y pecaba, como hizo con Eva, porque el diablo atacó a Eva donde estaba la misma palabra y le dijo a Eva: lo que pasa es que ese Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a ser igualito a Dios. Ve, la mujer, oye, dijo: wow, ser igual que Dios, nuestro creador, ni más ni menos, voy y como. Entonces el diablo sabe que el hombre natural tiene muchas debilidades, y una de las mayores debilidades que tiene el ser humano se llama el orgullo. Y es por la vía del orgullo, cuando el diablo apela al orgullo que está en el corazón de la persona, que destruye matrimonio, destruye familia, destruye hijos, destruye ministerio, destruye todo, porque apela al orgullo de la persona, porque el hombre por naturaleza es orgulloso. Y por eso que hay personas que dicen: a mí nadie me va a pisotear mi orgullo. No sé si ustedes han oído esa palabra. Ahora bien, cuando el diablo ve que había dominado a Eva tocándole el orgullo, y el diablo dominó a Aarón, a María la hermana de Moisés, dominó a Nabucodonosor, dominó al rey Usías, después de haberse hecho altamente poderoso y le quedó mal a Dios, dominó al rey Saúl. El diablo, cuando aparece Cristo, el diablo se entera que Cristo nace de una mujer, y el diablo sabía que todos los nacidos de mujer delante de él se hacían vulnerables, se hacían accesibles para ser tentados y ser conquistados. Entonces Jesús nace de una mujer. Si Cristo hubiese caído del cielo y de repente, así como aparecen en las películas, el Terminator y los otros que aparecen y crecen y se vuelven, el diablo le hubiese tenido terror. Pero el diablo se equivocó con Jesús y dijo: ay, pero qué bueno, nació de una mujer, es un hombre natural también, igual que todo. Déjalo quieto, que cuando tenga necesidad yo voy a él y lo voy a corromper. Y cuando Cristo está ayunando en el desierto, no se le apareció el primer día ni el segundo, sino que ya a los 40 días Jesús tenía hambre. Y la Biblia dice: y cuando Jesús tuvo hambre, apareció Satanás para tentarlo. ¿Y cómo lo estaba tentando? Como hijo de Dios, pero con las cosas humanas. ¿No? El diablo no le podía decir a Cristo: mira, póstrate ante mí, yo te voy a regalar la silla que tengo allá en el cielo. No podía. Le estaba regalando lo de la tierra, y lo probó y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, desafiándolo, di que esas piedras se conviertan en pan. Y a lo mejor le mostró la más grande. Di que esa piedra se convierte en pan y te la comes. Y como el diablo sabe que a uno, el ser humano, lo que le gusta es comer, y más después de un ayuno. Yo recuerdo que una vez entregué 3 días de ayuno, y lo que encontré fue un tobo de jugo de mango, y me lo tomé casi todo. Y a la 1 de la mañana me tenían con esas barrigas así en el hospital, metiéndome tratamiento por las venas. Entonces es el humano, aquel que le gusta comer bastante. Entonces Jesús lo venció de las dos maneras. Le dijo: mira, Satanás, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, tú estás acostumbrado a derrotar a los hombres que me antecedieron por el estómago, por la mente, hasta por la lengua y por todas partes.
Pero escrito está que los hombres no fueron hechos solamente para vivir en un estado natural, sino para entrar en otro nivel, en otra dimensión, que es la que yo tengo. Entonces no solo de pan vivirá el hombre, el Jesús humano necesita pan, pero yo no vivo solamente de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el Padre. Ese es el hombre espiritual, el que se alimenta de culto, el que se alimenta de adoración, el que se alimenta de oír esta palabra, el que se alimenta de una oración en un círculo de oración permanente, el que se alimenta en sus devocionales en la madrugada. Ese es el hombre espiritual. Por eso es que yo digo que la iglesia debe equilibrarse en lo espiritual y en lo material, porque usted se alimenta en la madrugada de oración y todo, pero ya a las 7:30 usted necesita un cafecito. Así haya leído, así haya llorado, así se haya revolcado y haya danzado y profetizado, usted necesita café. Y tienes que ir a colar. Y puedes andar danzando, alabanza, santo, pero quiero café. Y detrás del café, mira, y no hay arepa. Y ya a las 11:30, 11:45, ya el estómago anda anunciándose. Pero eso no es solo la vida del hombre y de la mujer. También las cosas espirituales son necesarias. El diablo le dice: oye, no pude. ¿Y qué hombre es este? Yo pensé que porque había nacido de una mujer era débil. Ahora me viene con eso, y que no solo de lo que puede comer o vivir, sino de palabras. Entonces el diablo lo agarró y se lo llevó al pináculo del templo, allá arriba. Y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, échate hacia abajo, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles. Tú te la tiras de espiritual, pues tú queriendo decir: tú me maceteaste ahorita con la palabra, ahora yo te la voy a aplicar también. Lánzate, échate hacia abajo, que a ti te van a mandar ángeles para que te libres, dale. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿De dónde iba a sacar ese diablo malo que Jesús le iba a salir con ese texto? Si es que el diablo siempre atacando el orgullo de los hombres, cuando le tocan el hombro y dice: mira, te lanzaste una palabra. Oye, la gente se acomoda el cuello. Y después ya no quiere saludar a los hermanos en la iglesia, porque lanzó una palabra. El diablo sabe que eso es así. La rebeldía de la gente, todo el diablo sabe que en broma a los creyentes y a los ministerios es así. Entonces Cristo le dijo: no te preocupes, yo no tengo afán. Yo puedo bajarme por las escaleras. Eso es como que nosotros estemos allá arriba. No, yo soy hijo de Dios, yo me voy a lanzar. Bueno, yo conocí un creyente que pastorea así. Sí, hermano. Una vez estaba trabajando con él y estábamos en una altura así como aquel y yo por los andamios. Y moneamos allá arriba. Y después que terminamos, llegó la hora, recojan, dijo. Cuando yo me di cuenta que yo voy bajando el tercer escalón, ya estaba abajo. Yo: ¿y por dónde bajó este? No hay tubo, no hay nada. Se tiró. Y usted dice: pastor, ¿y qué le pasó? Se quebró. No, él lo hacía en la mañana, al mediodía y en la tarde cuando nos veníamos. Todos los días ese ser humano lo hacía. Ese parecía que tenía los huesos, no sé de qué, pero lo cierto es que lo hacía. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a usted allá arriba? Bueno, el que quiere tirarse, tírese, pero yo me voy por las escaleras. Bueno, pero tú no eres evangélico. Sí soy evangélico. Lo que no soy es un tipo de evangélico que tenta a Dios, que respeto a Dios, respeto a su palabra. Y si la palabra me dice que yo tengo que orar y velar, yo tengo que orar y velar y no confiarme. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ahora cada vez más semanalmente, diferentes profetas: no confíes mucho en la gente, ten cuidado.
pero yo soy malo para eso. Porque es que yo cuando voy a querer a alguien, lo quiero. Yo no sirvo para querer a alguien con hipocresía, ¿verdad que no? Yo no sirvo para eso. Y por eso es que a mí me embroman rapidito. Porque, no sé, yo le agarro aprecio a la gente. Y el aprecio lleva confianza. Yo no ando con eso. Pero el diablo como que me está cazando, ¿eh? Entonces, si el Espíritu Santo dice, yo tengo que buscar manera de tener más cuidado. Entonces, por último, el diablo dijo, no lo pude derrotar. Ahora me lo llevo allá arriba a la montaña. Y le mostró todos los reinos del mundo. Yo me imagino un Nabucodonosor si hubiese estado con esa oferta ahí. Si hubiera firmado el contrato una buena vez. Le dio todos los reinos del mundo te daré. Mira, todo. Las empresas, los mares, todo, las mujeres bonitas, todo ganado. Te entrego todo. Eso sí, si te doblegas delante de mí y me adoras. Porque todo eso que te quiero entregar es mío. Algunos predicadores dicen que no. Yo paso a creer que sí. ¿Por qué? Porque eso era de Adán y el diablo se lo robó en el Edén. ¿Ven? El diablo se lo había robado todo eso. La tierra de Jehová, el mundo, todo. Pero se lo entregó al hombre y el hombre se lo dejó robar. Y el diablo se restió ese día. Así como cuando la gente está jugando en una mesa, tira todo, me resteo. Y Jesús le dijo, escrito está, solamente a tu Dios servirás, solamente a tu Dios adorarás. Y te agradezco. Fuera, apártate de mí, Satanás. Y vinieron los ángeles de Dios y le servían. Allí fue donde comenzó la peor derrota y vergüenza del diablo, cuando no pudo derrotar a Cristo en la carne, en su humanidad. Entonces Cristo sale lleno del Espíritu Santo y por donde quiera que va dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Yo he venido para deshacer las obras del diablo y para que tengan vida y la tengan en abundancia. Santo Jehová. Ese era el mensaje de Jesús. Más nada. Ahora, pero de allí, de ese mensaje teórico a la práctica de la expiación, había un proceso. Cristo tenía que ser traicionado. Cristo tuvo que ser maltratado, de ser golpeado, de que le pusieran una corona de espina, la golpeaban y se la incrustaban en su frente. Cristo tuvo que ser escupido su rostro. Cristo tuvo que ser abandonado por los discípulos. Cristo tuvo que morir con la muerte de cruz. No había otra opción. Él se lo dice al Padre, si hay otro camino, dímelo cuál es, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora usted dice, bueno, pero ¿y por qué oraba así si él sabía lo que le venía? Ciertamente porque Cristo, de acuerdo a su preexistencia, Cristo conocía las palabras proféticas en el Antiguo Testamento que dictaban una situación final para él, que era la muerte crucificado. El profeta Isaías en el capítulo 52 y en el capítulo 53 lo detalla, lo relata, dice, como raíz de tierra seca. No fue disfigurado, maltratado, herido, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y lo tuvimos por azotado de Dios y abatido. Es decir, que lo que esperaba Cristo no era cualquier cosita. Y por eso Lucas, que era médico de profesión, cuando lo ve orando en el huerto de Getsemaní, dice que Cristo oraba y entre las lágrimas y el sudor que salía de su piel eran como grandes gotas de sangre que emanaban por sus poros. Tiempo después es hecho preso, llevado a Caifás, a Anás y a Pilato, y es sentenciado a muerte, y a muerte de cruz, como estaba establecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, perdón de pecado. Cristo tenía que morir. ¿Cómo? Crucificado, para que a través de los clavos y de los golpes y de las heridas sangrara.
una sangre de un hombre que no había cometido falta alguna, que no había cometido pecado, que no había cometido ningún error. Eso significa la expiación. Ahora bien, ¿ustedes creen que cuando Adán y Eva pecan, Dios quedó así como una reunión en el cielo? Rápido, vamos a ver qué hacemos. No. ¿Usted cree que Dios agarró eso desaprevenido? Y, oye, ¿ahora qué hago? El diablo me embromó ya con el hombre, ¿ahora qué hago? No, ya todo estaba listo. Porque el Dios, el que conoce el principio, también conoce el fin. Alaba al Señor. Conoce el fin. Y ustedes deben conocer cómo va a ser su final. Ustedes tienen que conocer cómo va a ser su final. Ahora tampoco te pongas a imaginar una broma ahí que tú vas a ser, bueno, el peor, el Mesías de este tiempo, que va a llegar así, que te van a crucificar. No, no, ya aquí no necesita que crucifiquen a más nadie, de que claven en una cruz a más nadie, de que le coloquen una corona de espina a más nadie, porque ya Cristo pagó todo. Después que Adán y Eva pecan, no fue un expediente o un pensamiento tardío. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, y yo se lo puedo comprobar por las Escrituras. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, texto 8. Dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Es decir, Jehová hizo así como cuando las cosas funcionaban en Venezuela. Yo recuerdo que cuando uno compraba un carro nuevo, a uno le entregaban el manual del usuario, y después del manual del usuario lo llevaba la persona que atendía y le abría la maleta. Mira, aquí está el caucho repuesto, aquí está el gato, aquí está el adaptador para el seguro de los cauchos, y esta es la llave de cruz. Además de esto, tiene un sistema de alarma que funciona así: aquí cierra y aquí abre. Además de esto, tienes estos fusibles por si se te va un fusible en algún momento. Y además de esto, tienes esto otro por si sucede esto. Dios tomó las previsiones por si el hombre le fallaba en el huerto del Edén. Y ya Cristo, en el tercer cielo, no siendo Cristo, sino el Hijo de Dios que está sentado a la diestra, ya en la mente del Padre estaba estipulado, y Cristo era el único. La Biblia dice que Jehová vino a la tierra y buscó un hombre justo, que no estuviese pecado, que no hubiese errado, que no tuviese mancha, y dice que no consiguió ninguno. Y por eso Isaías en Revelación dice que en el cielo se oyó una voz que dijo: ¿a quién irá y a quién enviaré delante de mi presencia? Y oyó la voz de Jesús que dijo: Padre, envíame a mí. Alabado y bendecido sea su nombre por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Jesús, en esta mañana por tanto amor. Samalaya Sama, por tanta misericordia. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Te digo esto para que recuperes tu fe. Te digo esto para que cambies de actitud, para que vivas otro nivel en el cristianismo, para que veas la esencia del ser cristiano, que no es cualquier cosa. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Mira lo que dice: según nos escogió en Él, pronombre personal, Él es Cristo, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces usted no está aquí por una casualidad o porque se enfermó y la enfermedad lo trajo al evangelio. No,
Usted no está aquí porque más nadie quiso venir. Tampoco. Usted no está aquí por una casualidad. Usted no está oyéndome hoy este mensaje porque usted, no encontraba más nada que hacer y ya había quemado todos los cartuchos en el mundo. No, porque ahora te quedan los cartuchos del reino. Bendito sea la gloria del Señor. Tú no estás aquí por una casualidad. Ustedes están aquí porque en los planes divinos de Dios, antes que existiera Adán, antes que existiera Eva, antes que existiera la destrucción y el cataclismo mundial, ya Dios te había escogido antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha. Levanta tu mano y alaba la gloria de Jehová en esta mañana. Bendito sea el Señor. Por eso es que yo cuando escucho hablando a un creyente con mediocridad y ahí una broma, a mí me da de todo. Porque entonces no eres de este equipo que habla esta Biblia. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinación quiere decir tomar una decisión anticipada. Predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora vamos a ver qué dice Pedro en el capítulo 1 de su primera carta. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 23. Mira, esto es poderoso. Esto es poderoso, hermano. Mi Biblia Reina Valera 1960 lo titula como llamamiento a una vida santa. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, cúbrete el entendimiento. Sé sobrios y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Vamos a detenernos allí. Porque cuando la iglesia crea conciencia de reino, cuando la iglesia crea conciencia genuina cristiana, sabe que las cosas que antes hacía ya no las puede volver a hacer. Que tiene que Cristo y el Espíritu Santo en ti tiene que producir cambios en tu forma de hablar, en tu forma de amar, en tu forma de tratar, en tu forma de vivir, en tu forma de andar, de vestir, de todos los tipos. Se efectúan cambios. No es una opción, es un deber. Eso está inmerso en el plan de salvación. Dice, hay dos puntos, ¿verdad? Un punto y coma, ¿qué digo? Punto y coma. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor de vez en cuando, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué les digo yo a ustedes cada rato? Que aquí vamos de paso por esta tierra. ¿Qué les digo yo a ustedes cada rato? Que nos sacaron del Egipto espiritual que se llama el mundo. Ahora vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ahora nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces usted no puede temer
Hay creyentes que cuando escuchan que un creyente se para como se paró David en el valle de Ela contra Goliat y le dice 3 verdades al diablo, hay gente que teme y hay gente que corre, pero no puedes ni correr ni temer. Tú tienes que ponerte al lado o detrás de ese hombre y decirle: síguele hablando con fuerza, porque aquí está la iglesia de Jesucristo, que por un tiempo de peregrinación en esta tierra, aleluya, pero tenemos que dejar una obra y tenemos que dejar un legado. Que las huellas, como quedaron del hombre en la luna, las huellas de los evangélicos queden en esta tierra plasmadas. Que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que no sabemos cuándo es, pero lo estamos esperando, el mundo dirá: qué falta hacen los evangélicos en esta tierra. Qué cosa tan dura es no poder oír en las iglesias y las campañas. Los hijos dirán: qué cosa tan triste es haber oído a mi papá y a mi mamá que me predicó toda la vida y yo no quise aceptar. Esta tierra quedará a oscura e insípida, porque la luz del mundo y la sal de la tierra se ha ido. Entonces tenemos que andar en temor durante toda nuestra peregrinación, amado. Sigue diciendo: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre, aleluya, ahí está la expiación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin manchas y sin contaminación. Hemos conocido casos, escucha bien, de sobre todo hombres que cuando van a comprometerse con una mujer llevan un anillo y le dicen: mira, mi amor, este anillo que tú ves aquí, tú no lo ves tan nuevo. Lo que pasa es que en nuestra familia hay una costumbre que de generación en generación el hijo mayor, varón, debe utilizar este anillo, y esto viene desde mis ancestros. Y ellos respetan tanto eso y lo tienen como una herencia, algo que mire que no puede fallar en eso. Tal vez tu padre espiritual que te está hablando hoy no te esté dejando oro, no te dejaría plata, no te dejaría tal vez grandes cosas terrenales, como dice aquí, oro y plata, pero te está dejando la herencia más grande que puede recibir un ser humano en esta tierra, como es el conocimiento. ¿Cómo debo hacer para ser salvo? ¿Cómo es eso que yo cambio? ¿Cómo es eso que alguien murió por mí? Esa es la mayor herencia que ustedes reciben como iglesia. Versículo 20. Ya destinado desde antes, mira esto, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora vamos a Tito, a ver qué nos dice Tito. Aleluya. Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo cuando leo estas cosas soy más evangélico. Mi alma no se puede resistir a esto. Mi alma se quebranta.
Y siento como que Dios estuviera aquí escortándome en esta mañana. No tengo temor a nada, no le tengo temor a nada, porque tengo a alguien quien habló de mí antes de la fundación del mundo. Tengo a alguien quien escribió de mí en la eternidad. Y ese alguien que se atrevió a escribir mi historia, dice este versículo que no miente. Santo Dios. La expiación en este acto de Dios con el hombre y la mujer después que pecan, fíjense ustedes esto. Cuando Adán y Eva pecaron, que se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de qué, que estaban desnudos, ¿verdad? ¿Y qué decisión tomaron? ¿Taparse con qué? Con hojas de higuera. Pero cuando papá baja en su forma redentora, profética, dice que agarró un animal sin defecto. Dice que agarró un animal inocente, a una criatura inocente, y la mató. Y vistió al hombre y a la mujer con pieles de ese animal. ¿Por qué Dios no dejó al hombre que se quedara con ese delantal de una hoja por delante y una por detrás de higuera? Porque ese tipo de acción son acciones pasajeras sin sentido profético y que fueron ideas humanas para poder tapar su vergüenza. Esto indica desde el punto de vista espiritual que el hombre puede hacer lo que haga para tratar de enmendar sus errores. Hombres que le prometen a la señora: yo no salgo más con esa otra mujer. Yo no, mire, yo te lo juro, mi amor, pero no me dé. Yo no tomo más. Yo te juro que voy a llegar a las 9. Y te digo que tú eres la que vas a mandar aquí. Esos son hojas de higuera para tapar su pecado. Pero como son por su propio raciocinio, como es por su propia idea y por su propio esfuerzo, el hombre vuelve a fallar. Es decir, que ningún ser humano puede restaurarse por su propia fuerza y a través de su interpretación intelectual. Necesitan a alguien mayor que él, con mejores ideas que él, alguien que pueda proporcionar de una ropa que te vista y que te cubra tu pecado, y eso se llama Dios. ¡Aleluya! Por eso es que cuando los hombres y mujeres de Dios entienden a qué Dios sirven, no se dejan derrotar por nadie ni por nada. Y por eso es que aquellos hombres que le hablaron al diablo con autoridad, le dijeron: tú no sabes con quién estás hablando y con quién te estás metiendo. Como dijo el profeta Miqueas, Miqueas le habló a su carne y le dijo: amiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tiniebla actualmente, Jehová seguirá siendo mi luz. Es decir, la solución del hombre y de la mujer se llama Dios. Usted puede jurar de rodillas que no se va a portar mal, pero no te portarás mal si Dios está dentro de ti. Porque si no está, no tendrás la fuerza para hacerlo. La expiación significa literalmente cubrir. En el hebreo, expiación significa aplacamiento, reconciliación, purificación y limpieza. Pero en el original griego incluye la acción de cubrir tanto los pecados como al pecador. Vamos a ver qué dice Salmo 78:38. Dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Levítico 5:18.
5:18. Dice: traerá pues al sacerdote para la expiación, según tú lo que estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió, es decir, por el error, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Y podemos leer cualquier otra cantidad, pero lo que yo quiero dejar muy claro es que esto, en un sentido amplio, significa ocultarlo de la vista de Dios. Eso es lo que significa la expiación, porque el pecado todavía continúa y el ser humano todavía continúa. Ahora, ¿qué hizo Cristo al derramar su sangre? Nos cubre con su sangre. Jehová sabe que estamos allí. Jehová sabe que somos polvo. Jehová sabe que cometemos errores como humanos, pero la sangre de Cristo nos cubre y no permita que la ira de Dios se active. No sé si me captaste esto. Eso es lo que hace la expiación, porque si así no fuese, nadie sería salvo. Sería imposible ser salvo. Usted sabe que hay cosas que uno las oye y le causan un efecto, pero otras cosas que se la digan a uno de frente causan un mayor efecto. Entonces, es ocultar de la vista de Dios a fin de que pierda el poder de provocar la ira de Dios. Le voy a regalar una cita para no detenerme allí, porque no vamos a llegar a donde queremos hoy. Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Miqueas 7:19. Alabado sea Jesús para siempre. Miqueas 7:19. Vamos a leer ese Miqueas. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Santo Jehová. Ahora, hay gente que cree que es que Dios se va a olvidar de que nosotros fuimos y somos pecadores. No, no es eso, sino que el sacrificio de Cristo está vivo. Y cada vez que un hijo de Dios falla sin buscar la forma de hacerlo, sino cosas que llegan, que se dan, hermano, Dios no nos cobra todo lo que hemos hecho desde que nacimos. No, porque Él se deleita en misericordia. 1 Corintios 5:21. Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, amado. 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese que para pasar de un estado espiritual, de ese estado pecaminoso, hay que nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Pero también le dijo una verdad, le dijo: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Vamos a esa cita en Juan capítulo 3. Está en el texto 5. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Yo quiero que usted preste mucha atención, porque aquí tenemos que utilizar las lenguas originales con que fue escrito estos párrafos bíblicos. Agua y espíritu. Espíritu aparece allí con mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo. Ya por ahí estamos bien. Ahora, ¿qué se dice del agua? ¿Qué es nacer de agua? En el original griego, ese texto para agua es idor. Es el vocablo idor, que significa agua que viene de cualquier depósito de la tierra para vida o para sustento del hombre. Pero para la palabra vida en el griego es sao, de la raíz zoe, que hace referencia no a esa vida temporal, sino la vida eterna. Ahora bien, cuando nosotros leemos a Génesis capítulo 1, el texto 2 que dice, alguien que lo ubique rápido y pegue un grito y lo lea. Génesis 1:2. Esto está fácil, yo me lo sé de memoria, pero quiero. 1:2. La tierra estaba desordenada, vacía. Las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. Del abismo. Hay gente que asocia abismo con agua. Y no está hablando de agua. Abismo, precipicio. Allá abajo, sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí están los dos trabajando en el Antiguo Testamento. Partiendo por allí. Ok. Cuando leemos esos términos espirituales, desde el punto de vista espiritual significa el Espíritu de Dios se movía sobre la palabra. Esas aguas que habla el Génesis, dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice se movía sobre la palabra. Porque cuando ustedes siguen leyendo el capítulo 1 del libro del Génesis, van a conseguir que ahí había un caos, ¿verdad? Ahí no se sabía quién era el mar, ahí no se sabía quién era el río. Dice que había un caos, un cataclismo general. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, apoyándome en la palabra. Porque la palabra dice que cuando Dios dijo, descúbranse las aguas que están debajo de la expansión, primero dio una palabra y dijo, sepárense las aguas y haya expansión. Es decir, expansión quiere decir cielo. Aparezcan los cielos. Y quedó agua arriba en las nubes y quedó agua aquí en la tierra. Pero más adelante entonces Dios dice, ahora las que quedaron aquí en la tierra, descúbrase lo seco. Y dice que a las grandes acumulaciones de agua llamó mares. Y a los más pequeños llamó río. Y vio Dios que todo era bueno. Dirá usted, será pastor. Vamos a confirmarlo, vamos a argumentar esto. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, agua, a pesar que era agua, pero desde el punto de vista espiritual, de acuerdo al original, en el capítulo 1, versículo 2 del Génesis, es palabra. Fíjese cómo distorsiona la Biblia. Mucha gente distorsiona la palabra por no conocer las lenguas originales con que se escribieron cada texto bíblico. Ahora, en el mismo Hebreo capítulo 10,
versículo 21, dice: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Con agua pura, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora bien, ya dijimos que en el original allá en Génesis, el agua, la palabra. Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu. Ahora aquí Hebreo dice que tenemos que un sumo sacerdote, que hacemos bien a él en acercarnos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificado el corazón de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, que el agua de la cual está hablando Cristo a Nicodemo está hablando de él mismo. Ahora usted dice: ¿y por qué no lo dijo? Bueno, el que no cree en mí, que soy la palabra. Jesucristo como persona. No, la palabra que él predicaba, la que le estaba entregando a Nicodemo, era el agua. Jesús producía esa agua. Y por eso dice aquí que lavado vuestras conciencias. No es que usted va a meter la cabeza en un lavacabezas espiritual y le van a dar vuelta y usted la conciencia. Usted lo limpia. ¿Quién? Jesús dijo: ya ustedes estáis limpios por la palabra. Esa es la revelación. Dice: ya ustedes están limpios por la palabra. Entonces, como estamos estudiando este tema de la buena semilla y de la buena tierra, y la semilla es la palabra que estamos viendo como que durante años atrás no funcionaba, pero que ahora va a funcionar. Cuando esa palabra va cayendo en ti, esa palabra te va lavando la conciencia y te va purificando. Entonces Cristo le está diciendo a Nicodemo: si tú oyes la palabra, si tú naces por el efecto de la palabra y por el efecto Espíritu Santo que toma la palabra y la lleva a tu corazón, si tú no pasas por ahí, no vas a entender estas cosas, porque tú eres un hombre natural. Alguna persona dice: ¿cómo estás? Bueno, te puedo confirmar más. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. No todas las veces que la Biblia habla de fe, está hablando de fe como tal. No todas las veces que la Biblia habla de amor, está hablando del amor como tal. La Biblia a veces habla de salud y está hablando de salvación. Pero en otra parte habla de salud y está hablando que Dios te libró de algo. Eso va a depender de las lenguas originales. Efesios capítulo 5. Versículo 24. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, eso era lo que Jesús estaba explicando. Y usted ve que la gente le corre adelante a la palabra. Hermano, un estudio bíblico. Ay, esos estudios bíblicos no se canta, no se adora, no hay música. Ahí yo me voy a dormir. Entonces quiere decir que estás en tu estado natural. Porque cuando tú oyes la palabra, eso te despierta, te desnuda el alma, te inspira la palabra y produce cambios en ti.
Por eso es que yo no creo que una persona ya con 1 año, 2 años, 3 años en el evangelio sigue siendo el mismo. No puede. Tú tienes que cambiar, porque si la palabra está cayendo en buena tierra, por eso Cristo le dijo a Nicodemo: tú tienes que oír la palabra, tú tienes que recibir la palabra para que puedas cambiar y entres al nivel del Espíritu, para que puedas ver el reino de Dios. Habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Juan 7:37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Ahora, Jesús cargaba un termo, cargaba una cisterna. ¿Qué estaba haciendo? Fiesteando. Bueno, claro que sí estaba fiesteando, pero cuando estaba terminando la fiesta, Jesús se prepara donde pasaba más gente y levanta la voz y su mano y dice: el que tenga sed, venga a mí para que beba. Y comenzó a predicar. ¿Qué estaba predicando Jesús? La palabra. ¿Qué le quería decir Jesús a los que pasaban? El que quiera cambiar, el que quiera saciar ese vacío que tiene adentro, párese un momento y oiga mi predicación. Porque es la palabra la que puede cambiar al hombre. Es la palabra la que puede cambiar a la mujer. Es la palabra la que puede crear un altar en tu vida. Es la palabra la que te habla de tu vida pasada y de tu vida nueva. Es la palabra la que te dice qué decisión debes tomar. Es la palabra la que te indica el camino. El salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pero usted dice: pastor, lea el otro, el 38. Ahí está la otra parte. Dice: y el que cree en mí, como dice que. ¿Y qué es la escritura? La palabra. Entonces, el que cree en mí, como dice la escritura, ahí viene el otro efecto: de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, pasará a otro nivel espiritual, porque la palabra te cambió del estado natural a lo espiritual. Y remata con el texto 39 y dice el escritor: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por eso es que a mí, cuando los pastores me preguntan en otras iglesias por allí: pastor, ¿cómo hago para crecer? Yo le digo: enséñale la palabra a esa gente, enséñalos a orar, para que tú veas cómo esa gente va a crecer y va a cambiar. Eso significa nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, porque ya la hora no nos da más. Pero en el próximo tema vamos a concluir con algunos detallitos que nos quedaron allí de esta parte, y vamos a comparar, vamos a hacer una comparación entre el mensaje que Jesús le dio a Nicodemo y el mensaje que Jesús le dio a la samaritana.